Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Ahí, hoy en día, he estado esta mañana, he estado, estudiando un poquito sobre, estaba escuchando a alguien predicar. Eh, me ha, son- no sé, porque estaba estudiando, estaba haciendo los estudios, que vamos muy atrasados con los estudios, pero me ha sonado de repente una predicación de alguien y he empezado a escucharla y era una predicación en estudio más o menos, ¿no? Eh, Era de 2 horas, pero bueno, 2 horas nos podemos tirar fácilmente también con este estudio si nos gusta y si llegamos a lo que sabéis que a mí me gusta un poquito acortarlos y no ser tan incidir tanto en el mismo tema. Lo hago de pasada y luego vosotros lo leéis o lo estudiáis cuantas veces queráis. Estoy hablando del calvinismo. Están cobrando mucho auge pastores como Sujal Michelén, Paul Washer. A mí me llaman la atención, me estaba llamando la atención, eran unas palabras de Paul Washer en las que parecía tener toda la razón. Yo conozco a Paul Washer y a Michelin, y a Stewart, y a Johnson, y a Stockton, y bueno, a la mayoría de pastores calvinistas, no personalmente. A ver si me entendéis, yo no tomo café con ellos ni nada de eso. Y bueno, el calvinismo no es para mí una doctrina verdadera. Hablo desde mi punto de vista en principio. Luego ahora os voy a dar los motivos bíblicos, ¿vale? Para que veáis que no es algo, que a mí se me ha antojado, me ha pasado por la cabeza o me cae mal Paul Washer o Sujal Michelin. No, son unos pastores estupendos, lo que pasa es que están equivocados. Sacan muchas veces las cosas fuera de contexto, pero normalmente hay otras cosas que las dicen bien. Entonces, bueno, creen en Cristo, creen en todo, estupendo, pero ya muchas veces se van, tanto Calvino, no es bueno. Y no es bueno para la Iglesia porque esa doctrina es errónea, es antibíblica. Podríamos hablar otro día, iremos hablando de los metodistas, de los presbiterianos, de los anglicanos, en fin, de cada denominación si queréis, pero yo me ha dado hoy a hablar, me ha venido este estudio, este pequeño mensaje para dar por la predicación que estaba oyendo y que estaba diciendo, pero ¿cómo puede ser? Además que el tipo era, de verdad, decía las cosas metódicamente y para la gente neófita, pues era perfectamente una doctrina cristiana, cuando no lo era. Era una doctrina más bien, demoníaca. Pero él, bueno, pues parecía que lo hacía con tanta naturalidad y iba con tanta facilidad a libros de la Biblia y haciendo esto y haciendo lo otro. El caso que parecía querer hacer un lío entre versículos para llevar, como decimos aquí, arrimar el ascua a tu sardina. Entonces, bueno, yo he querido hacer esto para alertaros un poquito y deciros que el calvinismo es una doctrina hereje. Lo que sucede es que ha dejado una huella profunda en la historia del cristianismo. Y este ha sido el motivo de debate durante estos siglos. Surgió en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante. El periodo marcado por el deseo de regresar a las enseñanzas bíblicas originales y todo el mundo estaba buscando allí para ir a las escrituras originales. Juan Calvino fue un reformador francés. Desarrolló un sistema de pensamiento que buscaba exaltar la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida. No está mal, ¿verdad? No suena nada mal. Su obra, una de sus obras, Institución de la Religión Cristiana, ya empieza por
por mal cuando llama religión cristiana. Cristo no es religión. Ahí no hay religión. Mira, religión, cada vez que me dicen de qué religión eres, digo, de cualquiera menos de la tuya. Porque yo no soy ni religioso ni creo en ninguna religión. Porque religión es una palabra latina y que proviene del latín, evidentemente, y castellanizada, se dice, la llamamos religión en español, pero proviene del latín religare. Esto tiene un síntoma, un motivo, es religare, significa volver a atar. Ligare, ligar, es atar, ¿no? Y religare es volver a atar, reatar, volver a atar. ¿Pero atar de qué? Pues atarte al pecado, de nuevo. Por eso os digo que el calvinismo, cuidado con los pastores calvinistas, predicadores calvinistas. Tienen una metodología estupenda. Parece los testigos de Jehová ya se han dado a conocer, pero los calvinistas todavía no, y ahora están en auge. Sí, pastores como Carl Michelin, allí puesto muy bien con su traje, su corbata. Paul Washer un poquito más desaliñado, pero bueno, y más tristón, pero Carl Michelin parece ahí el jefe de la tribu, allí siempre en todos los sitios que hay alguna reunión, allí está Sujel Michelin. Y es el que lleva la voz cantante, claro, porque si le preguntan a él no tiene con qué responder bíblicamente. O sea que tiene que empezar a hablar de lo suyo para que sean los demás quien respondan y tal. Entonces, ahí tienen la partida ganada, ¿no? Las enseñanzas del calvinismo se sistematizaron en lo que se conoce como, esto es internacional, ¿no? Universal, los 5 puntos del calvinismo. Lo que llaman TULIP, T-U-L-I-P. Es un acrónimo que en inglés representan 5 doctrinas esenciales. La T significa Total Depravity, que significa depravación total. La U de TULIP, acordaos que esto es el calvinismo, ¿eh? Depravación total, TULIP. Depravación total, la U es unconditional election, elección incondicional. La tercera, la L, limited atonement, expiación limitada. La I es irresistible grace, gracia irresistible. Y la P, perseverance of the saints, perseverancia de los santos. TULIP. Cada punto aborda un aspecto de la salvación y la relación del ser humano con Dios. Estos son los 5 puntos del calvinismo. El propósito que me ha dado Dios al oír esa palabra esta mañana, me ha venido TULIP enseguida, porque era calvinista el pastor que estaba predicando, al cual he oído y digo, parece bueno, cuando ya eso se ha descubierto, a los que tenemos un poquito medianamente entendimiento sobre lo que es el calvinismo, pues enseguida he dicho, digo, fuera. Pero fuera. Cuando veas a un pastor calvinista y te salga predicar, porque te hablan de la predestinación, te hablan de que tú estás predestinado, te ponen te dan bombo, te exaltan, te hacen de todo, te hacen quedar muy bien y ellos tienen una dialéctica tremenda. Hablan estupendamente, pero sobre todo exaltando al oyente. Luego el oyente se deshace en ofrendas también. O en diezmos. Pero si
Nos preguntamos si son estos 5 puntos una representación fiel de las enseñanzas bíblicas. Yo creo que no. Se desvían mucho del Evangelio. Porque vamos a ver brevemente vamos a ver que sea lo más breve posible. Y si me acompañáis, me hacéis ese honor, pues os lo trataré de explicar lo más claramente que pueda, porque esto da para mucho, pero quiero hacerlo en una sesión solamente, para que vayamos adelantando todo lo que tenemos atrasado. Entonces, vamos a ver. El calvinismo, es una doctrina que ha influido profundamente en muchas denominaciones cristianas. Hay más de 3.700 denominaciones cristianas en todo el mundo. Imaginaos, si Cristo vino a unir, imaginaos lo que ha hecho el hombre. 3.700 denominaciones, desde la Reforma Protestante. La formación del calvinismo no ocurrió en un vacío. Fue parte de una serie de respuestas y debates teológicos que surgieron durante, no sé si habréis oído, el Sínodo de Dort. Fue en el siglo XVII, en los Países Bajos. En este concilio se buscaba resolver las disputas teológicas. Quizá estemos hablando demasiado hoy, un poquito más teológicamente y un poquito más para gente, no sé, más versada en estudios bíblicos, que no como otras veces, pero ya dijimos que íbamos a dar para todo el mundo, ¿no? Entonces, dadme licencia para que hablemos un poquito de la teología calvinista, para que aquellos que estáis y los que no estáis familiarizados con esta doctrina, sepáis que es una doctrina totalmente hereje. Que si estáis en alguna iglesia con un predicador calvinista, bueno, a vuestra elección os lo dejo. Los seguidores de Jacob Arminius desafiaron la interpretación calvinista, presentando los 5 artículos del remostrante. O sea, remostrar que eso no estaba de acuerdo. Que proponían que la gracia de Dios es resistible y que la elección divina está basada en la fe prevista del individuo. Muchos creen, de ellos, que una vez que has sido salvado, la salvación es imposible que la pierdas. Tenemos predicaciones en las que bíblicamente fundamentamos que la fe y la salvación se pierden. Más que nada porque lo dice la Biblia, habla de apostasía. No, en los últimos tiempos habrá apostasía. No en los últimos tiempos, siempre la ha habido, la apostasía. Desde Cristo, Judas era un apóstata. No creía en Cristo. Le traicionó. Pedro le traicionó, pero no fue apóstata, porque se arrepintió. Entonces está en nosotros, en nuestro libre albedrío, no en la elección con la cual fuimos adoptados como hijos o elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió y luego nosotros tenemos la elección de seguirle o no seguirle, o seguirle en principio y luego dejarle a mitad del camino, como han hecho muchos, ¿no? Y por desgracia, esperemos que de aquí en adelante eso vaya disminuyendo. Entonces, es por lo que os digo que el calvinismo cree que la salvación no se pierde, que una vez que has sido elegido, tú eres de los elegidos. Por eso habla Michelin con esa prepotencia, porque él es elegido. Él es el elegido, igual que ese de la película de Matrix, el elegido, ese Michelin, el elegido. Entonces, digo que es muy buen pastor, ¿eh? En otras cosas, cuando no habla de, bueno, cada vez que abre la boca sube el pan, como decimos aquí, pero bueno, yo no digo que sea bueno o mal pastor, digo que pueden estar equivocados o no,
Lo mismo que hablan de mí, que puedo estar equivocado en algunas cosas y en otras no. Pero a mí me gusta que me lo digan para corregirme. A mí me agrada la corrección de Dios y la acepto. Es más, la pido su castigo, pido el castigo sobre mi pecado para corregirme, porque cuando Dios castiga es porque me ama. Dios, al que toma por hijo, es al que castiga. Yo es que no tengo un Dios de castigo, yo tengo un Dios de amor. Pues entonces me parece que padre no tienes. Pero bueno, el calvinismo, ya os digo, que ellos son los elegidos y la salvación no se pierde, porque te ha elegido Dios, ¿vale? Si es que la Biblia lo dice, que ya nos eligió Él antes de la fundación del mundo, pero a todos. Unos le hemos hecho caso, otros no. Si tú estás entre medias de lo que le han hecho caso, no te las des de elegido, porque no lo eres. Tú solo eres elegido, pero la salvación la puedes perder. Mañana te puede pasar algo, hoy estás hablando aquí tanto, y mañana te puede pasar algo, pues como el de los graneros que los tenía a tope. ¿Qué haré? Los voy a hacer más grandes y los llenaré porque he trabajado tanto, come y bebe, diría mi alma. Qué necios, si van a pedir esta noche de tu vida. Pues esto es igual. Ten cuidado, no te creas con la salvación porque no la tienes. Ten cuidado, mirad firmemente, o sea, examinaos a vosotros mismos, que ninguno crea estar firme, no sea que se pegue un batacazo descomunal. Y cuanto más alto estás, más grande es la caída. Y este Michelin se va a pegar una caída tremenda, como siga de esa forma. Por Passer parece seguirle. Solo os digo estos nombres porque son los que más conoceréis, ¿no? Y que no creeríais ni que fueran calvinistas ni que estuvieran predicando una doctrina hereje. Uy, Michelin predicando herejías. Por favor, si tiene una iglesia que es todo conservadora, todo bien puesto, en orden, tal, pues sí, predica herejías. Es la misión de todo el mundo decir quién predica herejías o quién predica a Cristo. Y es misión de tocar la trompeta, como dice Ezequiel 36, a la Grey, para que no caiga en esas herejías, ¿de acuerdo? Así que no digáis que esto es una crítica o que es tal o que es cual, porque es la misión que Dios nos encomienda en Ezequiel 36, tocar la trompeta para que el enemigo no os pille dispuesto. Aparte de que si no toco la trompeta, vuestra sangre va a caer sobre mi cabeza y eso no lo quiero. O sea, yo toco la trompeta y si vosotros queréis hacerlo, vuestra sangre no va a ser sobre mi cabeza. Vais a morir, pero no será sobre mi cabeza. De la otra forma, moriréis, pero será sobre mi cabeza porque no os he avisado, pero yo os aviso. Por eso es por lo que por medio de la palabra de Dios os digo que el calvinismo es una doctrina hereje. El calvinismo tuvo un impacto significativo en la teología cristiana. La respuesta calvinista, sistematizada con este acrónimo que hemos dicho de inglés de tulip, como una tulipa, no más que sin nada, tulip, defendía la soberanía absoluta de Dios, ¿no?, en la salvación del ser humano. La salvación. El que tiene la salvación es que le ha elegido Dios y no se puede perder. Tú no puedes perder tu salvación porque eres calvinista. Te ha elegido Dios. Bueno. Cada uno de los 5 puntos del tulip busca preservar la gloria de Dios y su control en la elección de los salvos. O sea, los que han creído en Cristo ya son salvos. ¿De acuerdo? Pero la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. Y te lo demuestro. Venga, demuéstramelo. Si es que con un versículo te desmonto todo el chiringuito abajo. Yo me gusta mucho, a los que no les gusta dejar a los demás,
cuando hacemos alguna mesa y ponemos sobre ella los tipos de doctrinas que cada uno cree y las hacen suyas, que es lo bueno, que hacen suyas esas doctrinas. Yo voy con la doctrina de Cristo. Yo no voy con mi doctrina porque yo no tengo doctrina. Yo predico la doctrina de Cristo, punto. No, es que él dijo esto. Vale, dijo eso, pero también dijo esto. ¿O no? O eso sí que es bíblico lo que tú dices y lo que yo digo no es bíblico. Claro, entonces es muy fácil desmontarlos, igual que los testigos de Jehová, pero hay que, o a los musulmanes con el Corán o a quien sea, es fácil desmontar sus erráticas opiniones, pero para eso hay que conocerlos. Por lo tanto, el tema de hoy la misión es que conozcamos un poquito más la errática doctrina del calvinismo, ¿no? Esta interpretación del tulip generó controversia y continúa siendo muy debatida hasta hoy y está resurgiendo. Muchos los veo que abarrotan las iglesias calvinistas, quizás sin saberlo o quizás sabiéndolo, queriendo ser, digamos, elegidos para tener la certidumbre de que no van a perder la salvación, porque saben que van a fallar y pierden la salvación. Siendo calvinista no pierden la salvación. Pero lo bueno de todo esto es que todos vamos a fallar. Bueno, lo malo es que vamos a fallar y Dios ya lo sabe y ya nos ha perdonado. Lo que no nos puede perdonar es que pisoteemos la sangre del pacto. Eso, que tengamos por inmunda la palabra de Dios, el sacrificio de Jesucristo, eso no va a ser perdonado. Cuidado, calvinistas, que estáis en la cuerda floja. El desarrollo del calvinismo tuvo un impacto en la teología cristiana, como ya hemos dicho, muy influyente. Influía en movimientos como el presbiterianismo, los presbiterianos, el puritanismo. Sin embargo, a través de los siglos, varios teólogos han desafiado la interpretación calvinista, argumentando que esos 5 puntos malinterpretan el carácter amoroso de Dios. Teólogos, doctores, estudiosos, exégetas, argumentan que los 5 puntos del calvinismo malinterpretan el carácter amoroso de Dios y su deseo de que todos seamos salvos. Pero no puede ser todos, ¿no? Siempre va a haber algún Judas que no va a ser salvo, evidentemente. Y uno de los críticos, curiosamente, uno de los críticos más influyentes fue John Wesley, el fundador del metodismo. Otra doctrina que hablaremos en su día de ella, ¿no? Que Wesley se opuso firmemente a la doctrina de la predestinación calvinista. Wesley dijo que la doctrina de la predestinación es una doctrina llena de blasfemia. Representa a nuestro bendito Señor Jesucristo, el justo, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue lleno de gracia y de verdad. Palabras textuales de Juan Wesley. Como un hipócrita, un engañador de la gente, un hombre carente de sinceridad común. Oh. Esto está escrito en el libro de La Libre Gracia, escrito en el siglo XVIII. Eso es lo que habla Wesley sobre la doctrina calvinista, llena de blasfemia, que representa a Jesús como un hipócrita, un engañador de la gente, un hombre carente de sinceridad común. Imaginaos, eso son fuertes palabras, ¿no? De alguien como Wesley. Vamos a ver lo que es la depravación total, ¿no? La T de Tulip. Los 5 puntos.
hemos hecho una pequeña introducción. Os he dado una opinión de alguien como Wesley. Podríamos dar otras también sobre otros, pero os he dado Wesley por ser de la Reforma también, no de la de ahora, sino de la Reforma protestante. Y podría dar Lutero y Calvino también. Hay diferencias entre ellos. Tampoco estoy muy de acuerdo con las tesis de Lutero. Hay algunas que no vienen a cuento, pero estamos hablando de doctrina calvinista. Depravación total. La naturaleza del hombre y su capacidad para responder a Dios es lo que enseña la doctrina calvinista, lo que es la doctrina de la depravación total. Porque enseña que el pecado ha corrompido completamente la naturaleza humana. Y esto significa que el ser humano es incapaz de buscar o de responder por su propia cuenta, por sí mismo, sin la intervención de la gracia divina. Tiene que ser Dios el que busque o responda a cualquier tipo que le hagan. O sea que el ser humano no tiene libre albedrío, no tiene elección. Se me viene por así, Deuteronomio 30, en versículo 19, cuando dice: he aquí, yo te he puesto delante de ti, os he puesto delante el bien, la bendición y la vida, y la maldición y la muerte. Y nos dice: elige. ¿Por qué me estás diciendo esto, pastor calvinista? En tu Biblia no viene Deuteronomio 30, 19, como viene en el mío, en mi Biblia. Entonces, Dios nos dice: elige, y yo te aconsejo que elijas el bien para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, tenemos libre albedrío, ¿no, calvinistas? Dios está hablando. Pero vamos un poquito más adelante. Según el calvinismo, la mente, la voluntad y las emociones del ser humano están tan dañadas por el pecado que no se puede elegir a Dios. ¡Wow! Esto que os estoy hablando están en su doctrina. Lo que predican es muy diferente. No diferente. Es igual, pero con otras palabras que las sacan de la Biblia y las sacan de contexto para que se amolden a esta doctrina herética. Los calvinistas apoyan esta enseñanza, por ejemplo, con pasajes como, por ejemplo, en Romanos 3, del 10 al 12, que dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, dice que por el pecado, que no pueden elegir a Dios. Sin embargo, es importante evaluar esta enseñanza a la luz de toda la Escritura, porque la Biblia es una sola, es una palabra de Dios, es toda la palabra de Dios. No se puede sacar de un sitio o de otro, hay que hacer el contexto de la palabra de Dios, hay que entenderla. Yo no la entiendo toda, la he leído un montón de veces, no la entiendo toda, pero la creo toda. Y ahí no viene nada de lo que dicen estos calvinistas. Yo no lo he visto, por más que he buscado y estudiado, no lo he visto. Sin embargo, es importante evaluar esta enseñanza a la luz de toda la Escritura, toda. Porque si bien es cierto que el pecado ha afectado a la humanidad, la Biblia también presenta un mensaje de esperanza. La Biblia es cristocéntrica. Tenemos un mensaje de esperanza viva. Tiene la capacidad, la Biblia, de la respuesta a la gracia de Dios, ¿no? Es la gracia, bajo la gracia, por lo que vivimos. Tú eres dispensacionalista.
¿Cómo que soy? Ya te encajonan, te quieren encajonar. Si creer en la gracia te encajona a una dispensación, hay muchas dispensaciones, ¿no? Y una de ellas es la dispensación de la gracia, en la cual yo creo en la gracia de Dios. Si en eso me encajonas que soy dispensacionalista, pues te dejo que pienses lo que quieras. Hay otras dispensaciones con las cuales no comulgo, por ejemplo, con la tuya, con la dispensación del libre albedrío, de que no hay libre albedrío. Ahí no encajo con esa dispensación. Por lo tanto, no soy dispensacionalista, ¿no? ¿O sí? Lo dejo a vuestro albedrío. En Hechos, la Biblia nos enseña tantas cosas de que, porque somos pecadores, estamos separados de Dios, Romanos 3:23, ¿no? Lo que significa que el pecado ha dañado nuestra relación con Él. Pero la Escritura también nos enseña que cada persona tiene la responsabilidad de arrepentirse, y volver a Dios. Esto está en Hechos 17:30. Declara: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este llamado al arrepentimiento no tendría sentido si el ser humano no tuviera la capacidad de responder a la gracia de Dios en la cual estamos ahora. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Calvinistas que estáis bajo la ley, cuidado. Predicáis sobre la gracia, pero estáis bajo la ley. La depravación humana es una realidad total, pero la gracia de Dios capacita al hombre para elegir. Y los calvinistas estáis más en el lado de la depravación humana que en el libre albedrío, porque no consideráis siquiera el que os cuadre el libre albedrío. La imagen de Dios, el segundo punto. Y la capacidad de respuesta humana. La depravación no destruye completamente la imagen de Dios en el ser humano, ¿no? En Génesis 1, 26, 27 declara que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, esa depravación no destruye completamente la imagen de Dios en el ser humano. Aunque el pecado distorsionó esa imagen, no la anuló por completo. Santiago 3:9 muestra que los seres humanos siguen siendo portadores de esa imagen. Con ella bendecimos al Dios Padre, al Dios y Padre, nos dice Santiago. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esta capacidad inherente para responder a Dios y hacer decisiones morales permanece incluso después de la caída. Thomas Oden, un teólogo arminiano, señala que la gracia de Dios habilita a los humanos, también hablaremos sobre el arminianismo. Dice que la gracia de Dios habilita a los humanos para responder libremente a su llamado sin corrección. La gracia de Dios habilita a nosotros, nos habilita para responder libremente a su llamado, sin coerción. No nos coerciona a decir, te obligo, no nos obliga, nos da libre albedrío. Por lo tanto, este arminiano en este punto tiene razón. La gracia de Dios no destruye la voluntad humana, sigue diciendo Thomas Oden, sino que libera. Esto está escrito en el libro de Oden, El poder de la gracia transformadora, traducido al español más o menos. Este argumento presenta la gracia de Dios como una fuerza que da al ser humano la capacidad de responder libremente, no como una entidad que anula su voluntad. La gracia de Dios es ofrecida a todos
Y la Biblia lo demuestra. Y Dios desea que todos se salven, nos salvemos. 1 Timoteo 2,4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La doctrina de la depravación total se puede comparar con la enseñanza de la gracia previniente. La gracia previniente es la obra del Espíritu Santo que actúa en el corazón del ser humano antes de la conversión. ¿Me explico? Cuando ya te has convertido, para los calvinistas ya no pierdes la salvación. La doctrina de la depravación total se compara con la gracia previniente. O sea, la obra del Espíritu Santo que actúa en el corazón del ser humano antes de la conversión. Vamos a ver, si el ser humano está actuando en ti, es que ya te has convertido. El ser humano no mora en ningún inconverso. Según esta enseñanza, el pecado no destruye completamente la capacidad de respuesta, ¿no? Sino que la gracia de Dios trabaja para liberar al ser humano del poder del pecado. Ellos atribuyen todo a Dios. Nosotros no tenemos libre elección. Y por ese fallo de dejarle a Dios la parte que les toca a ellos, son doctrinas heréticas. Porque Dios no va a hacer tu parte. Escúchame bien con las orejas. Dios no va a hacer tu parte, así como tú no puedes hacer la de Dios. Tú no puedes, lo he dicho muchas veces, aquí en España decimos, tú puedes llevar a un caballo al abrevadero, pero no le puedes obligar a beber si no tiene sed. Si tiene sed, se bebe toda el agua que vea. Pero, pues eso es lo que sucede con estos calvinistas, que no, dicen que no pueden, o sea, ellos llevan al caballo y el caballo tiene que beber por narices. Y eso no puede ser, no es así. Entonces, nosotros tenemos elección, la elección humana, y tenemos libre albedrío. La Biblia presenta múltiples pasajes que enfatizan esa capacidad para elegir entre el bien y el mal. Deuteronomio 30, 19. Como os he dicho antes, es un clarísimo ejemplo de todo esto. Ahora que hemos analizado un poquito la depravación total y la capacidad de respuesta humana, vamos a ver el siguiente punto de la elección incondicional. Elección divina y conocimiento previo. Esta doctrina sostiene que Dios, desde antes de la creación, eligió a ciertos individuos, no a todos, sino a ciertos individuos para ser salvo, sin tener en cuenta ninguna condición en ellos, como su fe o sus obras. Según los calvinistas, esta elección es un acto soberano de Dios y está fundamentada únicamente en su voluntad. Pasajes como Efesios 1, capítulo 1, versículos 4 y 5 son usados para apoyar esta enseñanza. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Pero solamente algunos de los calvinistas, no a los demás. El Nuevo Testamento nos enseña que la elección de Dios está vinculada a su conocimiento previo. Dios sabe quién va a ser salvo y quién se va a perder, pero Él da la oportunidad a todo el mundo. Él da libre albedrío a todo el mundo. ¿Me explico? ¿Me estáis captando o os estáis durmiendo? Hacer algo con la mano que yo me atosé o moveros en la silla. Dios nos da libre albedrío. Romanos 8, 29 y 30 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra conoció en griego es proginosko. Algunos se ríen. Implica una relación proginosko. Los que conoció. Conocer es proginosko. Implica una relación de anticipación
basada en la respuesta humana. Es decir, que esto sugiere que la elección de Dios no es arbitraria, como sugieren los calvinistas, sino que está relacionada con la fe y con la respuesta de cada persona. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Es Dios el que está hablando o es Rafa? Es Dios, ¿verdad? Juan Wesley, con la elección condicional, que fue el fundador del metodismo, yo aquí tengo amigos cubanos que provienen de las iglesias metodistas. Dicen que en Cuba hay muchas iglesias que son metodistas. Y bueno, es otra doctrina que también habría que hablar sobre ella, pero Wesley fue el fundador del metodismo, fue un fuerte opositor, se opuso fuertemente a la doctrina de la elección incondicional. Hay un sermón muy famoso que hemos hablado de él, del libro en el que viene, Libre Gracia, escrito en el libro en el siglo XVIII, donde Wesley argumenta que esa doctrina malinterpreta el carácter de Dios. Dice que la doctrina de la predestinación es una doctrina llena de blasfemia y representa a nuestro Señor Jesucristo como lo que hemos dicho: un hombre carente de sinceridad, un hipócrita, un mentiroso, un tal. Eso lo dice Wesley. La respuesta a la gracia la podemos ver en muchos de los pasajes, como Mateo 22:14, donde se vincula ese versículo a la respuesta del llamado de Dios, ¿no? La elección condicional sostiene que Dios desea que todos sean salvos y ha hecho provisión para todos, pero luego los da el libre albedrío. La doctrina de la elección no puede entenderse sin considerar el consentimiento previo de Dios. Romanos 8:29 dice que aquellos que Dios conoció de antemano también fueron predestinados. La palabra griega proginosko, que es conocer de antemano, como ya hemos dicho, sugiere esa anticipación amorosa de la respuesta de la fe humana. Y esto lo vemos reforzado en Hechos 15:18. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Dios conoce de antemano la elección de cada uno. Los que van a escuchar al Evangelio, los que van a creer en Cristo, los que vamos a entregar la vida, y responde a esa elección. Él lo sabe, pero da a todo el mundo la oportunidad, la gracia. La presciencia de Dios, la presciencia es el saber de antemano lo que va a ocurrir. No implica casualidad, sino que Dios ve quién elegirá libremente creer y quién no va a creer. Esto está escrito en un libro de teología arminiana. Los calvinistas citan Efesios 1, 4, 5 para argumentar que Dios elige a ciertas personas de manera incondicional. Pero el alcance del sacrificio de Cristo tira por tierra esa doctrina de expiación limitada calvinista y nos enseña que Jesús murió por todos, no solamente por los elegidos. Es decir, aquellos que Dios ha predestinado para la salvación. Por tanto, amó Dios al mundo, no a los elegidos, sino al mundo. Dios da la oportunidad a todos, ya puede ser el peor asesino, que tienes la oportunidad de elegir, pero los calvinistas no creen en eso. La Biblia enseña que el sacrificio de Cristo fue suficiente y eficaz para toda la humanidad.
Primera de Juan 2:2 afirma: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo deja claro que la expiación de Cristo, Michelén, no está limitada a un grupo específico de personas, como tú y Wasser, sino que para mí también está, y para todos vosotros y vosotras también está disponible para todo el mundo. Otro pasaje importante es de 2 Corintios 5 y versículos 14 y 15. Dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La repetición de la palabra todos en este versículo muestra que el sacrificio de Cristo fue universal. La intención de Jesús al morir en la cruz fue dar a cada persona la oportunidad de reconciliarse mediante el arrepentimiento con Dios para recibir la vida eterna. A cada persona. Todos. Elegir. No dejarle que elija a Dios. No. Dios te da la elección a ti. Dios no va a elegir por ti. La salvación. Otras cosas, no te digo que Él diga, acepto mejor que lo otro, pero tú eliges. Yo te pongo esto aquí, pero tú eliges. Un teólogo reformador holandés, ya hemos hablado de Jacob Arminius, argumenta que la muerte de Jesús fue un acto de amor que alcanzó a toda la humanidad. Este arminiano dice que aunque solo aquellos que creen son salvos, la oferta de salvación es para todos sin excepción. O sea, la salvación es para los que creemos en Cristo. Pero la oferta de salvación, la gracia de Dios, es para todo el mundo. Calvinistas, ¿qué queréis más? Esto está en línea con versículos como Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura refuerza el mensaje de que el sacrificio de Cristo es para todos. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La palabra todos enfatiza la extensión universal de la muerte de Cristo. Fue para todos. No para unos escogidos de Dios como los calvinistas. No sé si veremos algún calvinista en el cielo, pero si no se arrepienten y si no tuercen ese camino que llevan, si no tuercen y se vuelven a la verdad en arrepentimiento, me parece que lo vamos a ver en el lugar de tormento. El mandato de evangelizar a todo el mundo, la gran comisión que Jesús nos dio, que dio a los discípulos, también respalda esa idea de la expiación de Cristo. Es para toda la humanidad. Id y predicad el evangelio a todo el mundo. Y Marcos 16:15. A toda criatura. Este mandato demuestra que el evangelio es para toda criatura, no para los que creen. Predicad a todo el mundo. Yo predico a vecinos y a gente por ahí que son católicos o son estos o lo otro. Y yo los predico de la doctrina
de la salvación, de la gracia, de la libre elección, del libre albedrío. Porque Jesús me lo manda, me lo ordena. No saques de contexto esto, pastor calvinista, predicador calvinista. No lo saquéis de contexto. No dejéis que un calvinista os saque de contexto y os coma la mente de una forma que os creáis vosotros los elegidos. Todos somos elegidos, pero solamente salvos los que creamos en Cristo. Los que por elección propia creamos en Cristo, por medio de la fe, mediante la gracia que nos ha sido dada por el Padre. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:10 señala que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto refuerza que aunque la salvación es especialmente efectiva para los creyentes, está disponible para todos. El Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen, pero Salvador de todos los hombres. Refuerza lo que estamos hablando bíblicamente, ¿no? De que los calvinistas tienen doctrinas heréticas. Esta doctrina de la expiación limitada minimiza el poder y el alcance del sacrificio de Cristo. Estáis pisoteando la sangre y ese pecado no va a ser perdonado, calvinistas. Cuidado. La enseñanza bíblica muestra que Jesús pagó el precio por los pecados de toda la humanidad. Estos calvinistas diríamos que se parecen un poquito a los católicos romanos con su purgatorio. No te preocupes, porque por mucho mal que haya hecho en la vida, ahora está en el purgatorio y va a ir al cielo. ¿Qué es el purgatorio? Una lavadora de estas que centrifuga y limpia los pecados. Entonces, ¿Cristo qué vino? Sacerdotes católicos romanos. ¿A qué vino Cristo? No me vengas con 1 Corintios 24, ni... No, háblame del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Lo mismo que los calvinistas con su predestinación. Lo mismo. No hay tal. No existe. Os estoy dando versículos. Os estoy hablando por la palabra de Dios. No os estoy diciendo ninguna otra cosa mía o que yo me invente. Ninguna doctrina que no sea mía, como decía Pablo. Yo no tengo doctrina. La enseñanza de la expiación limitada contradice el mandato universal de Jesús de predicar el Evangelio a todas las naciones, como dice en Mateo 28, que es lo mismo que Marcos 16:15, aunque con otras palabras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si Cristo hubiera muerto solo por un grupo selecto de personas, este mandato no tendría coherencia. El hecho de que el Evangelio se deba predicar a todas las naciones indica que la oferta de salvación es para todos, sin excepción. Spurgeon reconoció el alcance universal. Conocéis a Charles Haddon Spurgeon, ¿no? Famoso predicador, príncipe de los predicadores. Reconoció el alcance universal del Evangelio cuando afirmó que el Evangelio es predicado a toda criatura bajo el cielo y la invitación es libre para todo aquel que quiera. Esta declaración de Spurgeon muestra que incluso dentro de ciertas interpretaciones calvinistas hay un reconocimiento del llamado abierto del Evangelio a todos los seres humanos. La expiación universal es una expresión del amor de Dios por toda la humanidad,
2 Corintios 5, 18 y 19, Pablo enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no a los calvinistas o a los predestinados, sino al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta obra de reconciliación es universal y demuestra que la intención de Dios es que todos seamos reconciliados con Él. El sacrificio de Jesús no fue limitado en su alcance. No limitéis el sacrificio de Cristo porque es lo más grande que puede haber. Es ilimitado, es infinito y nadie puede llegar ni siquiera ni a la milmillonésima parte de lo que Jesús hizo en la cruz. Y fue hecho por amor a todo el mundo. La doctrina calvinista de la gracia irresistible, otro de los puntos, sostiene que la gracia de Dios para salvar a los elegidos no puede ser resistida. Vamos a ver, según esta enseñanza, aquellos que Dios ha elegido para la salvación no tienen opción, necesariamente responderán positivamente a su llamado. No tienen elección. Los calvinistas citan pasajes como Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, interpretando que aquellos que son elegidos por Dios vendrán a Cristo de manera inevitable, cosa que no significa ese versículo. Lo sacan de contexto, sacan un versículo de un sitio, otro de otro, y así, para que con su dialéctica los van mezclando y te van haciendo sentir tan importante que eres el elegido, cuando lo que en realidad está siendo es un hereje por creer en esa doctrina herética. Si resistes al Espíritu Santo, no crees en la libertad de elegir. La Biblia muestra claros ejemplos de personas resistiendo la gracia de Dios y rechazando su llamado. En Hechos 7:51, Esteban reprende a los líderes judíos diciendo, duros de cerviz, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Este versículo demuestra que aunque el Espíritu Santo obra en los corazones, es posible resistir y rechazar su influencia. Calvinistas, que aunque tengáis vosotros la elección de que sois los elegidos, si tengáis al Espíritu Santo, también rechazáis la influencia del Espíritu Santo. La estáis rechazando de plano con la doctrina herética que tenéis. La gracia de Dios no es una fuerza irresistible, sino una oferta. ¿Me entendéis? La gracia de Dios no es una fuerza irresistible, sino una oferta que puede ser aceptada o rechazada por ti, por mí. Otro ejemplo es la lamentación de Jesús sobre Jerusalén, cuando lloró sobre Jerusalén, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La frase no quisiste muestra que el llamado de Dios fue resistido por la ciudad. La gracia de Dios fue ofrecida, pero fue rechazada debido a la negativa de esas personas a recibir la gracia. Hay un llamado universal al arrepentimiento y a la voluntad de Dios. La doctrina de la gracia irresistible contrasta con ese llamado universal. La gracia de Dios y el amor que da la libertad. El amor de Dios es la base de su gracia. La Biblia declara que Dios es amor, primera de Juan 4:8. El amor verdadero ni obliga ni coacciona a responder a nada ni a nadie. Da la libertad de elegir. La gracia irresistible, según el calvinismo, fuerza la respuesta del individuo. Pero la enseñanza bíblica muestra que Dios busca una respuesta libre y voluntaria.
La gracia de Dios es poderosa y transformadora, pero no elimina la responsabilidad humana de responder en fe, tu elección, tu libre albedrío. Y por último, la perseverancia de los santos. Esta doctrina calvinista enseña que aquellos que han sido elegidos y salvados por Dios nunca perderán su salvación. Según esta enseñanza, la obra de Dios en la vida del creyente es tan segura y tan poderosa que garantiza su perseverancia hasta el fin. Ya hemos visto que hay gente que resiste al Espíritu Santo, aún habiendo creído, ¿verdad? Yo he visto muchos líderes, pastores, que han tirado la toalla. ¿Qué dicen los calvinistas a eso? No, esos eran llamados solamente, no eran elegidos, como me dijo un pastor. No somos todos elegidos. Lo que tenemos es libre albedrío para ir por aquí o ir por allí. Y no le den más vueltas. ¿Quieres más versículos? Porque te puedo dar un montón de versículos al respecto de lo que Dios nos dice sobre eso. Esta creencia a menudo se conoce como una vez salvo, siempre salvo. O sea, yo ya he creído en Cristo, ahora me tumbo aquí a la Bartola y a disfrutar de hacer lo que quiera porque yo soy elegido, soy salvo, hago lo que me dé la gana. Punto. Este texto comúnmente citado está en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo sacan fuera de contexto y dicen que una vez salvo, siempre es salvo. Eso no es así. Este pasaje parece sugerir que Dios completara su obra en cada creyente. Sin embargo, es esta seguridad de la salvación incondicional o presenta la Biblia una visión más matizada que requiere perseverancia y fidelidad continua. Por último, unas advertencias bíblicas sobre la apostasía y el peligro de caer. La apostasía ya hablamos, que vendrá, ha venido y viene. Y el peligro de caer, por mucho que te creas salvo, la salvación se pierde. Calvinista, amigo, ten cuidado. Te estoy tocando trompeta porque la Biblia presenta múltiples advertencias sobre la posibilidad de caer de la fe y de apartarse de Dios. Uno de los pasajes más contundentes sobre este tema es Hebreos 6, versículos 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este pasaje muestra que aquellos que han experimentado la gracia de Dios y luego se apartan de ella, están en peligro de no poder ser restaurados. De nuevo, la advertencia es seria y muestra que la seguridad de la salvación no debe ser tomada a la ligera. Otro ejemplo se encuentra en Gálatas 5:4, donde Pablo advierte: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Si estamos bajo la gracia, no me traigan la ley judaizante o calvinista. De Cristo os desligasteis los que os justificáis por la ley. De la gracia habéis caído. La frase de la gracia habéis caído implica que es posible alejarse de la gracia de Dios y de perder, por tanto, la salvación en Cristo. ¿Estamos de acuerdo, calvinistas? Si bien la salvación es segura para aquellos que permanecen, que perseveran, que prosiguen en Cristo, la Escritura advierte sobre la necesidad precisamente de perseverar y de mantenerse fiel. La doctrina de salvo, siempre salvo, es un concepto, es una enseñanza central del calvinismo.
basada en la idea de que la salvación de los creyentes está garantizada y no puede ser perdida. Sin embargo, la enseñanza bíblica muestra un balance entre la seguridad de la salvación y la responsabilidad humana de permanecer en la fe. En Hebreos 3, 12 al 14, se nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. No ya la confianza en el principio y luego hacer lo que queramos. No. Cotejad la doctrina calvinista con la doctrina de Dios, con la palabra de Dios. Es que no se puede ni siquiera mantener al lado de un simple versículo de la palabra de Dios, porque no tienen consistencia. Tienen que coger versículos y sacarlos de contexto para, entre todos, juntar 6 o 7 versículos para sacar su dialéctica y esas metáforas que hablan y esas formas gramaticales de hablar que tienen que no sabes si vives en la verdad o vives en la mentira. Hay que perseverar en la gracia de Dios. Hay que elegir la gracia de Dios, pero perseverar la gracia. Y cuando examinamos los 5 puntos del calvinismo: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, queda claro que varios de estos conceptos no se alinean con la enseñanza completa de la Biblia. ¿Estáis de acuerdo? Según lo que hemos leído y hablado, en la palabra de Dios se presenta un Dios amoroso y justo y que desea que todos se salven. 1 Timoteo 2:4, que envió a su Hijo a morir por los pecados de toda la humanidad. 1 Juan 2:2, y que extiende su gracia a todos los que respondan con fe y arrepentimiento. En la Biblia se nos enseña que la depravación humana, una de las doctrinas calvinistas, no anula la capacidad de responder a la gracia de Dios. La segunda, la elección de Dios, está basada en su conocimiento previo de la respuesta humana y no es arbitraria, como ellos dicen. El sacrificio de Cristo es universal, suficiente para todos y disponible para todos los que le crean, no solamente para los elegidos. La gracia de Dios puede ser resistida y rechazada. La salvación es una oferta abierta a todos. No creáis vosotros que por ser o estar siendo los elegidos no vais a poder caer de la salvación. Y en quinto, la quinta doctrina calvinista, la salvación, en respuesta a eso, la salvación requiere una perseverancia continua en la fe. Perseverar, persistir, proseguir. Y es responsabilidad del creyente, no atribuirlo a Dios. Yo he creído en ti, ahora tú ya me mantienes. No. Dios te lo da y tu libre albedrío es el que tiene que perseverar, que persistir en la fe y permanecer fiel hasta el final. Eso es lo que te salva. No el que te hagas calvinista o la predestinación. No. Entonces, creo que medianamente quizás nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero hay mucho de qué hablar más de esto. Si las preguntas que tengáis, id haciéndomelas, o si queréis que hagamos otro estudio más exhaustivo sobre la doctrina calvinista herética, comparándola con arminianos,
metodistas, presbiterianos, anglicanos, etcétera, ¿no? Veremos distintas doctrinas e iremos hablando sobre los temas de cada cual. Tengáis algún tipo de pregunta o de duda o incertidumbre sobre ello. Pero si quieres ser salvo, sigue a Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Prosigue hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios, al llamado de Dios en Cristo Jesús. Ahí va a ser, cuando perseveres bajo tu elección, la gracia de Jesucristo y tu fe, o sea, la gracia de Dios Padre mediante la fe en su Hijo Jesucristo, mediante tu elección, cuando vas a ser salvo y oirás las palabras que todos estamos deseando oír. Bien, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Que Él os bendiga muy grandemente.